Saludos, mi nombre es Blanca Aurora Ruiz Ángeles, estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recinto San Francisco de Macorís, de la Maestría en Matemáticas para Educadores, cursando en estos momentos la asignatura de Análisis Real 2 junto al maestro Juan Toribio Milané, en la cual hemos preparado este material para todos ustedes que han iniciado a estudiar el tema de la diferencial total y su interpretación geométrica. En el transcurso del mismo, vamos a ir observando los que son nuestros objetivos, las curiosidades que pudiésemos tener sobre el tema, lo que nosotros debemos de recordar, la diferencial en R, su análisis y ejemplo de la misma, las reglas básicas de diferencial ordinario, lo que es la diferencial en R2 y Rn, el análisis de diferencial total, ejemplos de diferencial total tanto en R2 como en Rn, lo que es la diferenciabilidad y ejemplos de la misma, la conclusión de nuestro tema, los recursos que hemos utilizado para la elaboración de este material, las bibliografías abordadas y nuestro cierre. Nuestro objetivo general es conocer el concepto de diferencial total en varias variables. En los objetivos específicos tenemos analizar y representar geométricamente la diferencial de una función. También tenemos que determinar la diferencial en funciones de una y más variables y mostrar cuándo una función es diferenciable o no. Antes de nosotros iniciar nuestro tema, podemos preguntarnos cómo se define lo que es la derivada, cómo se interpreta geométricamente la derivada, cómo nosotros podemos relacionar el incremento en y con la derivada de una función, cuál es el análisis geométrico que tiene la diferencial, cuál relación existe entre la derivada y la diferencial. Por lo que nosotros, antes de iniciar a trabajar con lo que es la diferencial, vamos a recordar un poco lo que es la derivada de una función, la cual no es más que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en el punto x, f de x. Notemos que tanto nuestra recta tangente en este punto como nuestra función tienen la misma dirección. Esto nos va a permitir determinar de una forma más apropiada nuestra pendiente. Para lo cual vamos a auxiliarnos de lo que es la definición de la pendiente de la recta tangente, en la cual se involucran dos puntos. Como nosotros solo tenemos un punto P sub 1 con coordenadas X sub 1, Y sub 1, vamos a ubicar otro punto arbitrario cercano o próximo a ese punto P sub 1 con coordenadas X sub 2, Y sub 2. Si observamos entre el X sub 1 y el X sub 2, hay un pequeño cambio. Ese cambio es conocido como el incremento en X o delta X, lo cual nos va a permitir identificar el X sub 2 como el X sub 1 más ese incremento. Lo mismo ocurre con Y sub 1 y Y sub 2, permitiendo identificar a Y sub 2 como Y sub 1 más este incremento en Y. Siendo así, nuestra pendiente de la recta será igual al cociente entre delta, el incremento en Y, entre el incremento en X. Tomando nuevamente lo que es el incremento en Y, esa diferencia entre Y sub 2 y Y sub 1, pero ¿quién es Y sub 2 y quién es Y sub 1? Y sub 2 es la función evaluada en el punto X sub 1 más delta X, mientras que Y sub 1 es la función evaluada en X. De una forma desarrollada lo podemos escribir entonces de esta forma.
Pero nosotros no buscamos la pendiente de una recta secante, sino la pendiente de nuestra recta tangente en un punto, por definición de recta tangente. Por lo que nosotros vamos a aproximar o hacer más pequeño nuestro delta X, no buscando hacer igual al XU2 y al XU1, porque entonces nuestra división sería indeterminada, sino aproximarlo lo más posible para trabajar en función de un solo punto, dicha esa aproximación. Por lo que vamos a auxiliarnos de la definición de límite. Entonces, nuestra derivada o la pendiente de nuestra recta tangente será igual al límite cuando ese delta X tienda a 0 del cociente entre delta Y y delta X. Como ya conocemos quién es delta Y, podemos desarrollarlo de la siguiente forma. La pendiente de la recta tangente o la derivada de nuestra función es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en el punto x más ese incremento en x menos nuestra función f de x. Todo esto dividido entre el incremento en x, siempre y cuando nuestro límite exista. Vamos entonces a definir lo que es nuestra diferencial, que es ese cambio en la altura de un punto que se mueve sobre la recta tangente en el punto x, f de x, en vez de sobre la curva y igual a f de x. O sea, que nuestro dy o nuestro diferencial es igual a la derivada de la función en x incrementado por ese incremento en x. Pero la fórmula de la diferencial se escribe con frecuencia con dy en vez de con el incremento en x. Vamos a ver por qué. Si nosotros aproximamos mediante el límite lo que es nuestro delta x, cuando delta x tienda a 0, vamos a ver cómo nuestro diferencial y nuestro delta y se van aproximando cada vez más. O sea, que mientras más próximo está de 0, más se van asemejando nuestro delta y y nuestro delta x. Por lo que podemos escribir entonces nuestra notación en vez de delta y, definirlo con nuestro delta, con nuestro diferencial en y. Es decir, que ya no tendremos el incremento en y es igual a la derivada por el incremento en x, sino que vamos a trabajarlo como el diferencial en y igual a la pendiente de la recta tangente por dx. Viéndolo en un ejercicio práctico, dada una función igual a seno de 2x, determina el diferencial de y. Lo primero que hacemos es determinar la derivada de nuestra función seno de 2x, la cual es igual a 2 coseno de 2x. Como el diferencial es igual a esa derivada por dx, vamos nosotros a multiplicar en ambos extremos por dx, la derivada que ya nosotros habíamos obtenido. Si observamos aquí, ya no tenemos la derivada en la notación de Newton, sino que la tenemos en la notación de Leibniz con los diferenciales multiplicado por el dx en ambos extremos. Pero esto es lo mismo que habíamos colocado con la otra notación, por lo que toda esta parte que está aquí es igual a dy.
no porque se eliminen, porque esta parte no es una división, no es un cociente entre dos términos. Esto es la notación de la derivada de la función y con respecto a x. Y por definición ya tenemos que la derivada de una función por el diferencial de x es el diferencial. Entonces, esta parte nos quedará como el diferencial de y igual a 2 coseno de 2x por dx, obteniendo así lo que es ese cambio que ya antes habíamos analizado. Hemos preparado un resumen con las reglas básicas del diferencial ordinario, las cuales nos van a ayudar a determinar de una forma más práctica lo que es la diferencial, recordando que la diferencial de una función no es más que la derivada de la función por el de x, siempre y cuando la función dependa de x. Vamos a ir observando que tienen una gran relación o son muy semejantes a las reglas de la derivada, pues se heredan atendiendo la relación que existe entre la derivada y la diferencial. Tenemos la diferencial de una constante por la función, la diferencial de una suma de la potencia logarítmica. Tenemos la diferencial del seno de u, que fue la que utilizamos para el anterior ejercicio, la del coseno de u. Y bueno, de aquí se derivan todas las demás. Analicemos ahora lo que es la diferencial en R2 y vamos a ver la forma de extender esta definición hasta Rn. Para este análisis nosotros nos vamos a auxiliar de una superficie f de x, y, donde tenemos el plano tangente a la misma en un punto determinado. Entonces, vamos a ver cómo este punto x sub 0, y sub 0 se desplaza, ambas componentes tienen un incremento, tanto el delta x como el delta y. Para llegar a este punto, vamos a ver que la componente x será incrementada en delta x y la componente y, no, y sub 0, va a ser incrementada en delta y para llegar a este punto, que es el que nosotros vamos a utilizar para determinar lo que es este incremento en z que nosotros tenemos, el cual no es más que la función, este cambio, o sea, esta distancia que nosotros vemos que se ha incrementado en z, no es más que la función evaluada en este punto, que es el punto x más delta x, y más delta y, menos este punto que es el punto donde la función es evaluada en x sub 0, y sub 0. Muy bien. Vamos a traernos esa imagen para seguir con la misma noción y trabajar con ella. Como nosotros no conocemos lo que es el plano tangente aún, vamos a auxiliarnos de la ecuación del plano tangente a esta superficie, el cual ya habíamos visto que es igual a la derivada parcial con respecto a x del punto x, evaluada en el punto x1 y s1 por x menos x1 más la derivada parcial con respecto a y del mismo punto por x menos y menos y sub 1. Muy bien. Ahora bien, el punto z sub 1 ya nosotros sabemos que es la función evaluada en el punto x sub 0 y sub 0. Por ende, vamos a sustituir tanto a x sub 1 como a y sub 1 en toda la ecuación. Vamos a dejar esa parte hasta ahí, vamos a analizar un poco lo que es nuestro delta z, el cual no va a ser más que el plano evaluado en el punto que ya nosotros habíamos conocido,
x sub 0 más delta x, y sub 0 más delta y, menos la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Si de esto ser así, bueno, z ya sabemos que es nuestra superficie, todo lo otro nos sigue quedando igual en la ecuación de nuestro plano. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que como el delta z no es más que el plano evaluado en este punto menos la función, vamos a sustituir estos valores en esta ecuación para obtener esta parte. Nosotros observando vemos que podemos trabajar con algunos términos semejantes que tenemos. Tenemos el x sub 0 y este negativo x sub 0. También tenemos el y sub 0 y el negativo y sub 0. Por ende los podemos eliminar. También podemos eliminar esta parte de la función evaluada en el punto x sub 0 y sub 0. Y nos quedaría que el diferencial de z es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x, evaluada en el punto x sub 0 y sub 0, por delta x más la derivada parcial de la función con respecto a y, evaluada en el punto x sub 0 y sub 0, por el incremento en y que ya nosotros teníamos. Por ende, la definición del diferencial total en R2 nos queda y nos dice que si z es igual a la función f de x, y delta x y delta y son los incrementos en x y en y, entonces las diferenciales de las variables independientes x y y son: el diferencial de x es lo mismo que el incremento en x, y el diferencial de y es lo mismo que el incremento que tenemos en y. Y la diferencial total de la variable dependiente z, en este caso, es la derivada parcial con respecto a x por dx, o por el diferencial en x, más la derivada parcial con respecto a y de la diferencial en y, que es lo mismo que escribirla en esta notación que ya sabemos que todos ustedes también la conocen. O sea, esta parte es lo mismo que esto. Muy bien. Entonces, vamos a ir ahora a un ejercicio, un ejemplo práctico sobre cómo nosotros podemos determinar la diferencial total en R2, en este caso. Entonces, dada la función z igual a x coseno de y menos y coseno de x, determine la diferencial total. Lo primero que nosotros vamos a hacer para aplicar la definición que acabamos de determinar es evaluar lo que es la derivada parcial con respecto a x, la cual nos va a quedar como coseno de y más y seno de x. Si determinamos la derivada parcial de la función con respecto a y, entonces nos quedará como negativo x seno de y menos coseno de y. Teniendo ya las dos derivadas parciales que nosotros vamos a requerir, vamos a buscar llegar a la definición que nosotros tenemos como el diferencial para llegar a ello. Si nosotros sumamos ambas derivadas parciales que nosotros hemos determinado, nos queda como coseno de y más y seno de x menos x seno de y menos coseno de y. Muy bien. Entonces, si en cada una de las componentes nosotros multiplicamos por los diferenciales correspondientes, entonces nos quedaría una expresión como
la derivada parcial por el diferencial de x más la derivada parcial por el diferencial de y. Es igual a, bueno, ya toda esta parte. Pero si nosotros observamos aquí, esto es justamente la definición que nosotros tenemos del diferencial de z. Por ende, el diferencial de z para la función dada es igual a coseno de y más y seno de x de x menos x seno de y más coseno de y por dy. Así culminamos este ejercicio. Ahora vamos a pasar a la extensión que ya la habíamos dicho. Esta definición nosotros podemos extenderla a una función de 3 o más variables. Por ejemplo, si w es una función f de x, y, z, u, entonces el dx es igual a ese incremento en x, o sea, delta x. dy es igual a delta y, dz es igual a delta z, du es igual a delta u. Entonces, la diferencial total de la función es la derivada parcial de la función con respecto a x por dx más la derivada parcial de la función con respecto a y por dy más la derivada parcial de la función con respecto a z por dz más la derivada parcial de la función con respecto a u por du. Si vemos un ejercicio práctico de cómo nosotros podemos determinar la diferencial total de una función w igual a 2z cubo y seno de x, aplicando esta definición que nosotros acabamos de analizar, lo primero que nosotros debemos de determinar son las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables que nosotros tenemos o estamos trabajando en nuestra función dada. Entonces, la derivada parcial de esa función con respecto a x es igual a 2z cubo por y coseno de x. La derivada parcial con respecto a y es igual a 6z cuadrado y seno de x. Y la derivada parcial con respecto a z es igual a 2z cubo y seno de x. Muy bien. Entonces, si nosotros operamos y sumamos estas tres derivadas parciales, los resultados igualado a los resultados de las mismas, entonces nosotros pudiendo multiplicar por las derivadas, por los diferentes diferenciales, los incrementos que tienen cada una de estas variables, entonces vamos a poder observar que en esta parte vamos a quedarnos con lo que es la definición del diferencial de W. Por lo tanto, sustituyendo, nos queda que la diferencial de la función dada W es igual a 2z cubo y coseno de x por dx más 6z cuadrado y seno de x por dy más 2z cubo por dz. Muy bien. Vamos a analizar lo que es la definición ahora de diferenciabilidad. Y nos dice que una función f dada por z igual a f de x, y es diferenciable en el punto x sub 0, y sub 0 si el delta z puede expresarse en la forma la derivada parcial con respecto a x en el punto dado por delta x más la derivada parcial con respecto a y en el punto dado por delta y más un épsilon por el incremento que tengamos en x más un épsilon 2 por el incremento que tengamos en delta y, donde épsilon, ambos épsilon tienden a 0. Entonces, cuando ese incremento en x, y
tiende al punto 0,0, la función se dice que es diferenciable en una región R si es diferenciable en todo el punto de R. Pero no podemos asumir esto válido para todas las funciones, pues puede ser que en una función nosotros tengamos que cumplen con las derivadas parciales con respecto a las variables con las que están trabajando, más no es diferenciable. Cuando nosotros trabajábamos con funciones de una variable, nos dábamos cuenta que la diferencial existía en un punto siempre que en ese punto la derivada existiera. Ahora vamos a ver una condición para la diferenciabilidad en R2. Y nos dice que si f, o sea, la función de x y y, para la que las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y son continuas en una región abierta R, entonces la función es diferenciable en esa región. Como cuando el punto x más delta x, y más delta y son suficientemente cercanos al punto x, y, hacen que el incremento en x o el delta x y el delta y sean insignificantes. Entonces, podemos utilizar lo que es la aproximación del delta z con el diferencial de z. Muy bien, esta parte es lo que nosotros vamos a utilizar para determinar la diferenciabilidad de funciones dadas. En la función f vamos a demostrar que la derivada parcial con respecto a x en el punto 0,0 y la derivada parcial con respecto a y en el punto 0,0 existen y que esa función no es diferenciable en dicho punto. Entonces, la función f de x, y es igual a 3x cuadrado y sobre x a la cuarta más y al cuadrado si x, y es diferente de 0,0. Y f de x, y será igual a 0 si x, y es igual a 0,0. Para determinar o demostrar que la derivada parcial con respecto a x en ese punto existen, hemos primero determinado la derivada parcial de la función con respecto a x a partir de la regla del cociente. Y nos queda que la derivada parcial de esa función es igual a esto. Muy bien. Por definición de límite, el límite es cuando h tiende a 0 de la función evaluada en h, 0 menos la función en el punto 0,0, todo eso sobre h, nosotros vamos a determinar si la derivada parcial con respecto a x en el punto 0,0 existe. Entonces esto será igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos a evaluar la función que nos han dado en el punto h, 0 menos la función evaluada en el punto 0,0. Esto nos da que la derivada parcial con respecto a x en el punto 0,0 es igual a 0. Muy bien. Para un resultado final, entonces, tenemos que la derivada parcial con respecto a x de la función x, y es igual al resultado que nos dio en todos los puntos diferentes de 0,0 y es igual a 0 en el punto igual a 0,0. Muy bien. Entonces, para nosotros ahora determinar la derivada parcial con respecto a y en el punto 0,0, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a determinar la derivada parcial de la función utilizando la regla del cociente. Por definición de límite, igual vamos a evaluar la derivada parcial en el punto 0,h menos la función evaluada en el punto 0,0, todo eso dividido entre h. Nuestro límite como resultado nos da 0. De manera general, entonces, la derivada parcial con respecto a y
la función x, y es igual a esta parte en todos los puntos que son diferentes de 0 y es igual a 0 en todos los puntos, en el punto 0,0. Para determinar la continuidad, vamos a auxiliarnos de los criterios de continuidad. Primero, que la función exista en el punto 0,0. Segundo, que el límite de la función cuando x, y tiendan al punto 0,0 existan. Y luego que el límite sea igual a la evaluación de la función en el punto 0,0. Entonces, lo primero es que ya nosotros conocemos que nuestra función existe en el punto 0,0 y es igual a 0. Segundo, vamos a ver el límite de nuestra función cuando el punto x, y tiende a 0,0. Vamos a determinar el camino generalizado, y igual a mx al cuadrado, sustituyendo en nuestra operación y extrayendo lo que es el factor común, nos va a quedar como resultado la operación del límite cuando x tiende a 0 de 3m sobre 1 más m al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a irle dando valores a m. Si m es igual a 0, obtenemos un resultado de 0. Y si le damos otro valor, si m es igual a 1, vemos que obtenemos un resultado de 3 medios. Ya automáticamente, como los resultados han sido diferentes, entonces podemos decir de que la función no es continua y por ende tampoco es diferenciable. De esta manera, concluimos nosotros esta presentación analizando lo que es la diferencial en Rn, definida para una función w igual a f de x, y, z, w, por ese diferencial será igual a la derivada parcial de la función con respecto a x por dx más la derivada parcial de la función con respecto a y por dy más la derivada de la función con respecto a z por dz más la derivada de la función con respecto a u por du, utilizando lo que es la recta tangente como la mejor aproximación lineal a w. Determinamos que el diferencial de w es ese cambio en la linealización de w. Los recursos que nosotros hemos utilizado para la elaboración de este material son LaTeX en la versión de Overleaf, GeoGebra, específicamente GeoGebra Classic 5, YouTube, libros de texto, Symbolab para lo que es la comprobación de las derivadas determinadas y PowerPoint como es en la edición de las imágenes para hacer las animaciones. La bibliografía abordada, hemos abordado el libro de cálculo con geometría analítica, cuarta edición, específicamente en la página 91 de Edward y David Penning. El libro de cálculo 2 de varias variables, la novena edición, específicamente la página 918 en adelante de Ron Larson y Bruce Edwards. El material de apoyo para análisis real 2, número 3, específicamente en la página 97 del maestro Juan Toribio Milané. Asimismo, el material de apoyo para cálculo integral, elaborado por el mismo maestro, colgado en YouTube en su canal. Cerramos entonces esta presentación con esta frase de David Hilbert que dice: permítaseme señalar cómo internamente, por la misma naturaleza de las matemáticas, cualquier progreso real lleva dentro de sí el descubrimiento de herramientas más incisivas y métodos más simples, los cuales facilitan al mismo tiempo la comprensión de las teorías previas
y elimina los desarrollos escabrosos, los que nos llevan a nosotros a motivar, a seguir estudiando y seguir comprendiendo cada una de las teorías ya demostradas, tanto para transmitir a nuestros estudiantes como para la aplicación propia nuestra en alguna área en particular. Siendo así, nos despedimos dando las gracias a cada uno de ustedes y esperando que este material haya sido de apoyo y de soporte para ustedes en el tema de la diferencial de